Usted recuerda, Juan Pablo, que ayer hablamos del aviso que nos impactó de lo que hace la televisión pública en Francia, ¿no? Sí, en Le Monde, usted nos dijo. Bueno, naturalmente Francia es Francia, Dinamarca es Dinamarca y Cundinamarca es Cundinamarca. Pero eso no quiere decir que no también destaquemos lo que ha hecho la televisión pública en Colombia. Sí, son otras mediciones, otras métricas que llaman ustedes los especialistas. Me escribe el señor director de RTBC, es decir, es el Sistema Integral de Medios Públicos en Colombia. Y me dice que ahí vamos, que hay un trabajo interesante en podcast, que hay un proyecto que se llama Lavadora al Fondo. Usted lo debe conocer más porque usted es muy de la televisión pública, que hay 14 nuevos contenidos en RTBC, que hay 25 títulos nuevos en el RTBC Play, que el promedio de Señal Colombia en 2020 creció un 10%, que ha crecido el rating del prime time en un 127%. Estoy hablándole de Señal Colombia. Sí, pero pues, Julio... Que han mejorado mucho los impactos, sí, pues. Si el rating de uno... No, es un poco cruel decir esto, ¿no? Pero si el rating de uno es de 0, pues, es de 0 y usted sube a 0.2, pues ahí ya empieza a tener cifras que significan algo. Si tiene 0 y sube a 1, pues ya subió el 100%. Canal Institucional creció 10%. Han tenido buenas cifras de impactos, han logrado el incremento de la audiencia de la Radio Nacional. Yo no sé cómo la miden, pero ellos dicen, en la comunicación que estoy leyendo, que la Radio Nacional de Colombia, frente al año anterior, creció un 150%. Es buenísima. Radio Nacional es buenísima. El domingo es estupenda, tiene distintos programas musicales, pero volviendo a la televisión, me parece que hay que mirar el origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema de la televisión en Colombia? Que al privatizarla, acabaron con la televisión pública. Eso no podemos negarlo. Porque se entregó la televisión privada en 2 canales a 2 empresas poderosas para hacer televisión, lo cual sacó a todos los programadores que tenían una tradición respetable en materia de televisión. Y se armó pues un mecanismo de duopolio tremendo. Y la televisión pública quedó abandonada en un canal privado, manejado por privados, pero que se ahogó económicamente porque pues se quebraron todos los programadores que hasta ese momento habían tenido éxito. Y con el tiempo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que esa televisión privada pues se excedió en el manejo de la parte comercial. Hoy mismo, si usted mira en los programas de mayor sintonía, es decir, las telenovelas o las series, tienen, como los noticieros, un número de publicidad, una cantidad de publicidad que no resiste ningún televidente. Y naturalmente se fue agotando el rating con la competencia de otras propuestas que, diseminadas por los canales de cable, pues se convirtieron en una competencia en la que la televisión tiene unos márgenes de sintonía que usted comparaba con Francia en la televisión pública, que son pues ridículos. Y yo sí creo que Radio Nacional está haciendo un esfuerzo para mejorar, pero es que cómo se enfrenta el Estado a la capacidad que tienen sus competidores privados con series y espectáculos
que no le permiten a la televisión pública competir en igualdad de condiciones. Sí, ahora usted, Julio, preguntaba sobre cómo miden su audiencia. Yo, por ejemplo, en las cifras que nos entregó también Álvaro García desde ayer, por ejemplo, en Radiónica, no sé si usted vio que Radiónica creció en la tercera ola del ECAR, según ellos, que es el sistema juvenil con mayor crecimiento en el periodo, que crecieron 22,2% en Radiónica. Y otra de las cifras que usted debe tener también por ahí, Julio, es Radio Nacional de Colombia, que crecieron 1 millón de usuarios mensuales. Tuvo Radio Nacional en su sitio web, porque ya están midiendo el tema digital, durante el confinamiento. Pero ahí hay algo que decir. Es que yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, es que yo todo creo respeto. El asunto Alberto está hablando de la televisión privada y del híbrido que había de televisión privada con la televisión pública, que era el canal donde había varios programadores y que pues se ahogó por las razones que sabemos. La cadena 1 y el canal A. Sí, exactamente. Entonces de ahí quedó un solo canal en donde entró un inversionista extranjero poderosísimo y no fue posible sacar adelante ese ejercicio. Pero ese es un ejercicio de privados en un canal público. Yo me estoy refiriendo, como se refiere el aviso de la televisión francesa, es a la televisión pública y a la radio pública 100% pública. 100% pública. Y eso en Colombia, con Caracol, con RCN, con el Canal A, con el Canal 1, con Hemisphere, con CMI, con RTI, nunca ha prosperado la televisión y la radio pública en Colombia, porque no han tenido productos que llamen la atención. Es que por eso ahora estamos viendo unos productos interesantes, ¿no? Estamos viendo unos productos interesantes, pero los crecimientos pues siguen siendo muy lejanos para competir con las emisiones de los privados. Sí, pero es un asunto de competencia. Es que, Julio, la pepa en el asunto de la televisión pública con la televisión privada, y recojo lo que dijimos ayer, es que la televisión pública en otros lugares del mundo, y en este caso, pues el ejemplo que tomamos es el de Francia, es una televisión que lidera, no se limita a comprar unos productos y entonces decir, no, pues subimos 10% no, lidera, y entonces tiene unos informativos que lideran en contenidos y en propuestas informativos, tiene seriados, tiene dramatizados que lideran en audiencia en todo el país. Pero tiene coproducciones, en fin. Se necesita ¿Sabe qué? Pero ¿sabe una qué, Juan voluntad Pablo? Política que nadie Pero la ha por tenido. Favor. Para que sea clarísimo. La televisión clarísimo. sea independiente, como el es régimen, NPR, como el es régimen la BBC. que se impuso de televisión privada acabó con la televisión pública. Acéptenme ese argumento. Pero estaba Sí, acabada, Alberto. sí, pero no, La Radio Nacional estaba acabada, el canal del Congreso estaba acabado, Señal Colombia estaba acabado. Es que independientemente de RCN, ¿cuál es la gran apuesta que se ha hecho para no ceder, o más bien para enfrentar la competencia de la televisión privada, doctor Casas? ¿Cuál es la gran apuesta que se ha hecho en información? ¿Cuál es la gran apuesta que se ha hecho en producciones propias? ¿Cuál es la gran apuesta que se ha hecho incluso en la compra de producciones extranjeras? Ayer Julio le preguntaba a Florencia algo que es clave. Por supuesto, todo esto funciona con plata. La televisión pública en Francia puede vender publicidad, tiene espacios publicitarios, y todo eso cambia la ecuación que hace posible que allá se pueda hacer una televisión de alta calidad en un servicio público operado por el Estado. Ojo, bueno, Estado que no gobierno, y otra cosa es aquí en donde le toca a Álvaro García, y eso lo sé, pasar con el sombrero por el Fontic, y pasar con el sombrero por el Ministerio TIC, y pasar con el sombrero por el Ministerio de Hacienda. Por lo que le digo. Alguito de plata. Por lo que le digo, bueno, pero la televisión... La noticia que les tengo, porque es que esto ya lo dijimos ayer, la televisión y la radio pública en Colombia pues está muy mal porque falta una voluntad política y no hay una independencia ni hay un atractivo, y hay unos esfuerzos que mandó Álvaro que los hemos destacado y que se traducen en unos incrementos.
pero son unos incrementos insignificantes, no competitivos. Que la Radio Nacional tenga un buen programa, que Radiónica tenga un espacio con los jóvenes, que haya 1 o 2 programas interesantes en Señal Colombia, no lo podemos negar. ¿Cuál es la noticia? La noticia, esta sí es interesante porque muestra lo que hemos criticado, que se acabó o se da un salto importante en ese tema de la voluntad política. Y la voluntad política va de la mano de algo que afortunadamente en Colombia se acabó y que Alberto ha dicho con razón que es la raíz de muchos de nuestros males: la reelección. Entonces siempre hay alguien que le dice al presidente: no, usted cuide ese noticiero de la Radio Nacional que llega a las regiones, usted cuide la Señal Colombia, que ese es su canal. Pues escuchen lo que va a pasar. Además de coproducciones en que se han invertido pues cifras pequeñas, pero son 17 proyectos para productores independientes, 2.200 millones de pesos. La primicia es la siguiente. Vamos a ver cuánto dura. Por primera vez en la historia de la televisión pública se va a producir un sistema de noticias. Nadie, desde la liquidación de Inravisión, se había atrevido a hacerlo. Señal Colombia, escúcheme bien, Alberto, Señal Colombia lanza, pero esto no es para el 2023 del doctor Gabriel Jaramillo, lanza ya, primer trimestre de 2021, un sistema de información que su director no duda en calificar como el mejor de la región y que va a competir con cualquier sistema de información pública del mundo. Esto me parece que sí puede darle un cambio al tema de los medios públicos en Colombia. Por supuesto. Que tenga un noticiero que su director dice que estará a la altura de los mejores del mundo por primera vez en la historia de Colombia, quiere decir que hay una voluntad política, Alberto. Bueno, entonces pero no, es que eso por primera es vez que... no necesitaron el permiso del presidente. O eso mejor, es lo que... sí lo necesitaron y les dijo, háganlo. Es lo que había que trabajar a partir del momento en que se cambió la estructura de la televisión. Porque es evidente que había que llegar a un modelo de privatización, es clarísimo. Pero no así como se hizo. Porque, repito, esos canales de televisión privada acabaron con la televisión pública porque el Estado no le entregó todo el esfuerzo que venía desarrollando con la televisión a montar eso que usted dice que ahora se va a armar. Y entonces la televisión pública habría crecido al mismo tiempo que la privada. No, pero como la ahogaron y como también usted recuerda, no la dejan crecer por lo que usted ¿qué presidente recuerda? Va a soltar en un país donde los medios de comunicación son tan críticos, son independientes, cuestionan toda la gestión de gobierno, están vigilantes a las investigaciones de los entes de control? ¿Qué presidente va a soltar su canal, Alberto? Dígame, imagínense, ¿qué presidente va a soltar su cadena de radio, que es una radio de cubrimiento nacional, y su televisión? Pues no, pero Julio, no la soltaban. Si no la escucha ni la ve nadie, da igual que la tenga o que no la tenga. Eso fue lo que le dijeron al actual gobierno. Eso no sirve para nada. No, y fue lo porque que pasó. Nadie la ve. Entonces, ahí no va a estar su plataforma de defensa. Tanto así que el presidente se amarró a un programa de televisión que está en la televisión privada, Rafa. No está en Señal Colombia. Está en la televisión privada todos los días, ¿no? Eso es increíble. Que la jefatura del Estado abandone de forma tan evidente la televisión pública que incluso sus intervenciones se hacen en la televisión privada. Eso ya es Eso es reconocer el fracaso de la televisión pública. Pero es que por eso se hizo.
Por eso Sí, pasa señor. lo que hablamos tantas veces, Rafa, que el presidente cuando tiene una locución presidencial interrumpe los canales privados. Tiene el mandato para hacerlo. Pues, ¿qué van a hacer por primera vez? Darle fuerza a la televisión pública. Oiga, monten un sistema informativo. Y para montar un sistema informativo que me dice su director estará al nivel de los mejores del mundo y será el mejor de la región, eso es con plata, Rafa. Eso no es Tendrán que barato. contratar los mejores servicios de corresponsalías internacionales. Tendrán oficinas en las capitales del mundo reportando las noticias del mundo. Y tendrán una redacción nacional en donde, si quieren a los mejores periodistas, tendrán que garantizar la independencia de esos periodistas. Porque, Rafa, usted lo pueden llamar Sí, sí, y sí. ofrecerle una millonada, pero le dicen, óigame, pero el texto de sus titulares del noticiero de hoy lo tienen que mirar en Palacio, ¿no? Entonces usted dice, No, eso muchas ya gracias, no no. me interesa. No, porque Un periodista eso tampoco- serio no le va a aceptar eso. tampoco le va a dar importancia, tampoco va a crecer la televisión pública con noticieros paniaguados, con noticieros de pesebre. Es decir, o se hace en serio, porque los servicios informativos en todas las televisiones del mundo es un elemento muy caro, pero se utiliza como para marcar independencia del canal. Entonces, desde hace mucho tiempo leí una cosa interesantísima, y es que digamos, la incidencia política de los canales de televisión ya no se miden en los informativos, que tienen que ser más limpios. Donde se miden es en los programas, en las series, etcétera. Aquí, por ejemplo, en España tuvimos una serie, se llama Siete Vidas, que era la serie más progresista y más rupturista, y que incidió más en la mente de las personas que los noticieros. Es decir, los noticieros en las televisiones en abierto ya no marcan tanto, en las televisiones generalistas ya no marcan tanto, digamos, la incidencia política, sino lo que mandan son los programas, los debates, etcétera. Pero los noticieros no, los noticieros al contrario. Si tú tienes un buen noticiero, puedes engancharlos para que sigan viendo la televisión. Es el sistema de enganche de las televisiones. Pues esa es la noticia que les tengo. María Qué Camila, bueno. Alberto, Juan Pablo, se destetó la televisión pública en el informativo, que es la columna vertebral de la Casa de Nariño. Así es de que Una muy buena noticia. una gran noticia, Una muy buena para noticia. para profesionales, y para periodistas. van a Sí, contratar usted decía mucha ayer. gente. Mucha Toda gente. la gente que ahora está sin trabajo, sobre todo periodistas buenos, que han salido de buenos medios de comunicación reconocidos, radio, televisión, prensa escrita, pues es una muy buena noticia la que le da, y Pues, primicia la que le da Álvaro García a la Yo W. me imagino que don Álvaro García debe estar en comunicación con Ricardo Calderón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Periodista supuesto. más destacado de la revista Semana, el investigador más premiado, que hoy está desempleado. Óigame, don Ricardo, mire, tengo licencia para que usted haga aquí lo que quiera. Venga para acá a hacer sus investigaciones. Mira, pero óigame, en una televisión pública ustedes me van a... Sí, señor, y mire, aquí en su contrato lo dice. Tiene usted toda la libertad de Esa hacer es la pepa. lo que considere. Esa es la pepa del asunto a la hora de Entonces, montar un sistema aquí informativo. está su contrato. Tiene Pero- total libertad para hacer lo que quiera. Ahí don Álvaro García puede marcar un antes y un después en la televisión pública. Pero Alberto, ¿por qué se produce esto? Porque no hay reelección, Alberto. ¿Usted cree que si hubiera reelección el presidente Duque aceptaría esto, Alberto? No, No lo acepta. no creo, pero tampoco creo que alcance a dejarla perfeccionada. Bueno, pero una vez que usted abre esa ventana, Alberto, ¿quién la desmonta? Por eso le ¿Quién digo, va a no sé votar si a Ricardo alcanzan- Calderón? ¿Quién va a votar a Álvaro García? ¿Quién va a votar a los periodistas que contraten ahí? ¿Quién los vota? No, ojalá que alcancen a hacerlo. Aquí estoy leyendo el informe de Álvaro, de toda la estructura, Alberto. Primer trimestre, enero, febrero, marzo 2021. Dios quiera. Y ese tipo, Álvaro ha pasado por todos los medios, ¿no? Sí, señor, sí, claro. O sea, Álvaro manejó un privado, ¿no? Álvaro manejó No, él RCN. sabe perfectamente. Él sabe cómo es la vaina. Sí. Y él sabe quién es quién. Entonces, Así lo es. que dice María Camila, tanto periodista bueno que lo llaman de la televisión pública, dicen, no, yo ir a hacerle cuartillas al gobierno de turno, yo prefiero vender carros. O sea, yo no me voy a tirar mi... Pero cuando le dicen, no, es que usted puede hacer lo que quiera. Óigame,
La televisión pública va a tener corresponsal en Washington, como lo tiene la radio. La televisión pública va a tener corresponsal permanente en Europa, en Madrid. La televisión pública va a tener oficina en Venezuela, cubrimiento desde Venezuela, donde está la fuente de información y de cruce de millones de personas en dos países hermanos. Entonces ahí se vuelve muy interesante ese noticiero, ¿no? Porque ya la gente dice, ¿y quién lo va a hacer? Y van a aparecer nombres de grandes periodistas que les van a pagar bien y van a tener libertad. Ahí le dejo, Juan Pablo. No, muy bueno. Mandemos el cassette, ¿quién quita? No, pues aliste la corbata. Álvaro? Aliste la corbata. Sí. Sí, hay que hacer el demo. O de sport, ¿no, Juan Pablo? Podemos mandar. Sí, o sea, con la camisa abierta, dos botones. Apretado y camisa negra. Listo. Juan Pablo, ¿qué pasa con su numeral? Bueno, está la noticita. Siempre conseguí una noticia Pues, para el 30. ¿No? Pero eso está buena. El numeral, el 2020 me dejó la buena noticia de que vendría nuevos vientos y buenos vientos para la televisión pública. Le leo comentarios.